Bien, Dios les bendiga. Verdaderamente es una bendición poder expresar un poquito, ¿verdad?, de lo que Dios nos da cada día, aunque sea por este medio. La verdad, nunca lo he hecho. Sí soy de estar publicando cosas por Facebook, más no de estar haciendo videos, pero hoy el Señor me inquieta de una manera pues especial. Y siendo obediente a eso, pues quiero sacar unos minutitos para compartir con ustedes. Específicamente yendo a eso, al ser obedientes, recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 32, verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener una dirección, y es la dirección del Señor. Nunca podremos caminar queriendo hacer nuestra propia voluntad, porque definitivamente ahí es donde nos vamos a ver en problemas. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar al Señor hablando en nuestras vidas, al Señor hablando en nuestro corazón, cosa que Él siempre hace porque Él es real, en ese momento es cuando nos desviamos y dejamos de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer y lo que Él quiere que sigamos haciendo. Recordemos, dice la palabra del Señor, que Él ha preparado sendas de antemano para que usted y yo caminásemos en ellas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El camino suyo y el camino mío está trazado por un propósito de Dios, y ese propósito se va a ir revelando cada día en nuestras vidas de una manera especial y de una manera poderosa. El Señor siempre va a traer revelación a nuestro corazón para que sigamos caminando con el único objetivo, que es de alcanzar ese propósito. Mas sigo insistiendo, hay veces que dejamos de oír la voz de Dios. No es que Dios deja de hablar, sino que usted y yo dejamos de escuchar. Y hay ocasiones en las que definitivamente podemos percibir que el Señor nos está hablando, y en ocasiones podemos percibir que el Señor ha dejado de hablar. Pero no es que ha dejado de hablar, es que nosotros hemos dejado de escuchar. Él siempre nos va a hacer entender cuál es su camino y cuál es su propósito. Y dice, y Él nos va a enseñar el camino en que debemos de caminar. El problema es ese. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nuestro camino se va a torcer, nuestro camino no va a ser el que Dios quiera, porque estamos tomando decisiones humanas. Y recordemos que usted y yo, dice la palabra del Señor, como hijos de Dios, tenemos que ser espirituales. Para el que es espiritual, todo le es espiritual, dice la palabra del Señor. Y si dejamos de escuchar la guianza del Señor por medio de su Santo Espíritu, que es el que habla nuestras vidas, y de todas maneras de escrito está que ese fue el propósito por el cual el Señor envió al Espíritu Santo, cuando dijo: les enviaré otro consolador, y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, a caminar justamente y en la verdad, que es Cristo y que es su palabra, que es la que el Señor ha revelado a nuestras vidas. Él nos enseña el camino. Definitivamente se los decía que por obediencia hablaba el Señor a mi corazón estos días atrás, y me decía: pues no calles más, no calles más. Hay ocasiones en que por una u otra razón el enemigo quiere que usted y yo callemos. Siempre va a querer que usted y yo callemos, porque Él nunca va a querer que de su boca salga el fuego de la palabra del Señor, o que salga el fuego de la palabra de Dios. Donde quiera que usted esté, muéstrele al Señor y muéstrele al mundo entero lo que hay en su corazón. Muéstrele al mundo entero lo que verdaderamente hay en su corazón, pero recuerde que nunca debes de dejar de escuchar la voz de Dios. No es que Dios no habla, no es que Dios deja de hablar, es que nosotros dejamos de escuchar.
Dios siempre está ahí, Él nunca nos deja, dice la palabra que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Escrito está en la palabra del Señor, Él nunca nos dejará solos. Si hay alguien que es fiel, es Cristo Jesús. Si hay alguien que es fiel, es el Espíritu Santo de Dios. Él nunca dejará de hablar a tu vida. Si en este momento tú dices, es que hace días el Señor no me habla, es que no entiendo, es que me siento solo, no, el Señor siempre está ahí. Y el Señor siempre escuchará. Hay muchas voces a nuestro alrededor, hay muchas voces secundarias que están hablando y en ocasiones les damos tanta importancia que dejamos de escuchar la voz principal, que es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Recuerda, Dios es real, Dios es fiel, Él siempre nos habla y dice el 32:8 del Salmos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y quiero cerrar que me pone el Señor en este momento, Proverbios capítulo 3, verso 6 dice, y vea qué interesante, reforzando un poco lo que estamos hablando, Proverbios 3, 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ve lo que dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, dice la palabra del Señor. Así es que, te lo vuelvo a repetir ya para terminar, Dios siempre habla en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es fiel. Nos equivocamos, sí, y aún así el Señor nunca deja de hablar, porque Él es fiel. Por eso, la consecuencia de equivocarnos es dejar de escuchar la voz de Dios, no porque Él no hable, sino porque usted y yo no escuchamos. Pero Él siempre está ahí para guiarte y para darte una oportunidad. Que Dios te bendiga y espero haya sido verdaderamente de bendición. Dios te guarde y recuerda escuchar la voz de Dios, porque Él te está hablando en esta noche. Bendiciones.